pan sobre las aguas, pan sobre las aguas. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. El mensaje en sí en esta mañana va a ser muy sencillo, va a ser un solo versículo. Con un solo versículo prácticamente va a ser el mensaje. Vamos a tratar de desgranarlo y exprimirlo lo máximo posible. Dice así la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En otras versiones lo dice de la siguiente forma: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Y también en otra versión dice: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. En otras traducciones hay formas distintas de expresarlo, de cómo dar a entender esta expresión de esta porción de la palabra. En otras versiones dice: echa tu pan a navegar. Me gusta esa forma de expresarlo: echa tu pan a navegar. En otras dice: sé generoso en dar. Y también en otras dice: a donde quiera que vayas, haz el bien y un día recogerás todo el bien que has sembrado. A modo de introducción, vamos a compartir sobre este versículo: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. No debemos esperar ver una inmediata recompensa por todo el bien que hagamos. A veces somos muy impacientes, o incluso también podríamos decir que tenemos una forma de dar egoísta, pensando que si doy, seguramente voy a recibir algo a cambio. No sé si te ha pasado en algún tipo de relación, de amistad o en el matrimonio. A veces nos enfadamos y le decimos a nuestra pareja, ¿verdad?, nuestro marido, nuestra esposa: es que yo siempre soy el que está dando. Yo también espero recibir algo, ¿verdad? Y muchas veces nos frustramos en la vida, en las relaciones personales, porque hacemos cosas pensando en recibir algo. Por eso el Señor nos da vacunas. Mi hija se ha puesto una serie de vacunas, pero la palabra del Señor tiene también vacunas antifrustración. Y dice que cuando hagamos algo, todo lo que hagamos, en palabra, en hecho, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si viene recompensa, gloria a Dios. Si no viene recompensa, como yo la que espero es la del cielo, pues gloria a Dios también. Amén. No debemos, cuando echamos nuestro pan sobre las aguas, confinar nuestros esfuerzos a lugares y personas que parezcan tener la probabilidad de producir una recompensa para nuestras labores. Normalmente somos muy listos, o listas entre comillas, e invertimos en personas o en lugares o en escenas, en escenarios en donde sabemos que va a haber una buena producción y que de ahí voy a sacar algo. Por eso el Señor, cuando nos dice en el Evangelio que cuando invitemos a alguien, no invitemos a alguien que sabemos que nos va a corresponder, sino que invitemos a personas, ¿verdad?, que no nos pueden devolver nada. Entonces, cuando hagamos algo y sembremos, no esperemos recibir algo. ¿Está de acuerdo? Bien. Vamos a ver esto de echa tu pan sobre las aguas, porque alguno podría decir, bueno, es un vocabulario o un lenguaje muy metafórico, muy, no sé, un poco abstracto, no lo entiendo. ¿Eso qué significa, que eche mi pan sobre las aguas? Cuando llegue a casa cojo las barras de pan y voy al río y la echo. ¿Qué significa eso? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Los egipcios arrojaban las semillas en las aguas del Nilo. Cuando ellos sembraban, arrojaban sobre las aguas del Nilo. Eso es un acto que parecía un puro desperdicio del grano.
Hace bastante tiempo hice un programa de radio que se llamaba Pan sobre las aguas y compartí hace ya más de 10 años este mensaje de pan sobre las aguas y alguien me dijo, bueno, pan sobre las aguas, ¿eso qué significa? Le sonaba a desperdicio, le sonaba a algo un tanto estúpido, ¿no? Como diciendo, bueno, pan sobre las aguas, ¿qué sacas de eso? ¿O qué funcionalidad tiene eso? ¿O qué propósito? Me decían, va a tirar el pan sobre el agua y ¿qué va a pasar? Porque se la van a comer los peces o las ranas, ¿verdad? Pero vamos a la luz de la palabra a ver qué el Señor, qué nos quiere enseñar en esta mañana. Parecería un acto de desperdicio del grano, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? A su debido tiempo en el Nilo, la crecida del río desciende y el arroz que se siembra y otros granos se hunden en el lodo fértil y rápidamente la cosecha es producida. Hemos de hacer hoy el bien, fíjate tú, a los malagradecidos y a los impíos. Hemos de enseñar a los indiferentes y a los obstinados. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha bien esta expresión de este siervo de Dios llamado el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo algo que me encanta, dice, aguas improbables podrían cubrir un terreno esperanzador. Repito de nuevo, aguas improbables podrían cubrir un terreno esperanzador. En ninguna parte nuestra labor en el Señor será en vano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos anima a que sigamos trabajando en el Señor, porque dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que a su tiempo cosecharéis si no desmayáis. Y cuando estemos desmayando, el Señor nos va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque nosotros cuando vamos a sembrar, pues queremos también que haya una buena respuesta, ¿verdad? Invertir en personas que nos gusta que vemos, eso nos alegra, ¿verdad? Que vemos buena respuesta, que vemos que dan fruto, que son personas, ¿verdad? Receptivas, que es buena tierra, eso nos agrada, ¿verdad? Pero en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice el Evangelio, Jesús a sus discípulos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo no estoy llamado a predicarle solo a la buena tierra, ni sembrar en la buena tierra solamente. Yo como sembrador estoy llamado a salir y a sembrar la buena semilla. Y como tú y yo no somos Dios, y como tú y yo no tenemos el discernimiento que tiene Jesús, podemos confundir a veces, ¿verdad? Una cabra que topa demasiado con una oveja malherida, ¿verdad? Decía Daniel que se parecen muchas veces la cabra que da topetazos, ¿verdad? Con los cuernos a una oveja que está herida. El Señor sí sabe muy bien, dice la palabra, salvaré a la que cojea, dice también la palabra del Señor, dice el Señor por medio de su profeta, haré separación y distinguiré y separaré entre oveja y oveja. Él sabe, realmente nos conoce a todos. Entonces, como nosotros no sabemos, pues tenemos que obedecer al Señor y predicar el Evangelio. Y confiamos que la semilla de la palabra, que corra la palabra de Dios, que sea glorificada, aleluya, y ya nuestra función es esa. Nuestra labor es arrojar nuestro pan en las aguas. Corresponde a Dios cumplir la promesa. Él dice, lo hallarás. Después de muchos días, lo hallarás. Aleluya. Dios no permitirá que su promesa falle. Lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo cumple, lo hace. ¿Cuántos dicen amén?
Su buena palabra que hemos hablado vivirá, será encontrada. Os dije hace poco que me encontré con un amigo que, si Dios quiere, pronto estará por aquí, lo vais a conocer. Y nos conocemos desde hace casi 40 años. Estudiábamos juntos en los Salesianos, luego él trabajó en Canal Sur, en otros lugares, en fin, nos encontramos en el Mercadona, en el supermercado, y nos pusimos a hablar y él me contaba cosas, me recordaba cosas que yo ni me acordaba. Algunos me dicen que tengo una memoria peligrosa. Este la tiene extra peligrosa. Se acordaba de todo, de cada detalle de cosas. ¿Te acuerdas cuando, y te acuerdas en la clase tal, cuando tú dijiste esto, cuando el otro no sé qué, y el otro que se reía en las clases nos hacía reír? El que nos hacía reír y era más, ha sido el que más alto ha llegado. Tiene 2 ingenierías, es profesor. Bueno, nos pusimos a hablar y tal, pero me sorprendió cuando me dijo, sí, dale recuerdo a tu mujer. Me acuerdo en la iglesia cuando fuimos al culto y tal, nos pusimos a hablar y digo, ¿y este hombre estuvo? Oye, después de casi 40 años he podido ver que la semilla tiene un poder que puede dar fruto, puede florecer cuando menos nos esperamos. Y eso tiene que animarnos a ti y a mí a seguir sembrando el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Dijo, creo que fue Martín Lutero, nuestra tarea es llevar la palabra a los oídos de las personas y el Espíritu Santo llevará la palabra de los oídos al corazón. Aleluya. En Isaías 55, versículo 11, dice así, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aleluya. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Cuando Él lanza su palabra, cuando Él envía su palabra, aleluya, tal vez no suceda todavía, pero algún día segaremos lo que hemos sembrado. Me gusta algo que decía este siervo de Dios, Spurgeon, decía, hemos de ejercitar nuestra paciencia, pues quizá el Señor la ejerza. Entonces, si el Señor está teniendo paciencia, nosotros hacemos bien en imitarle y tener paciencia también. Porque si Él va a esperar, ¿para qué nosotros precipitarnos? Si Él va a esperar y va a tener paciencia, nosotros tenemos que tenerla también. Después de muchos días, dice la Escritura, en muchos casos, esos días se convierten en meses. Quiero animarte en esta mañana. Y se convierten en años. Y quiero animarte en esta mañana. El día malo que dice la Biblia puede hablar de un tiempo que se compone de varios años. Quiero animarte en esta mañana. Pero para el Señor un día es como 1000 años como un día. Se convierten en meses y en años, sin embargo, la palabra sigue siendo verdadera. Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. No va a pasar. No se le va a olvidar al Señor. No es como nosotros que decimos y prometemos algo y luego pasa el tiempo. Perdona, es que la circunstancia y se me pasó. No, si el Señor lo dice, lo va a hacer. Yo quiero compartirte de forma rápida algunos versículos relacionados con este tema de echar el pan sobre las aguas, de sembrar sobre esas aguas que parecen inapropiadas, que parecen una pérdida de tiempo, que parece, perder en vez de ganar. Pero dice Isaías 32:20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Deuteronomio 15, versículo 10, dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Yahvé tu Dios en todos tus hechos
y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos de aquí dicen en esta mañana, yo, Señor, no quiero tener un corazón mezquino? Yo quiero tener un corazón abierto, generoso, de par en par para ti. En el Salmo 126, versículos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y algo que te tiene que servir de ánimo. El otro día hablaba con algunos pastores y uno de ellos le expresé, le abrí mi corazón y me envió este versículo y me dijo, bueno, respecto a todo lo que me dices, ¿qué te puedo decir? A ver qué te parece y si te sirve este versículo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, y me dijo, palabra clave, y sirviéndoles aún. Aleluya. Y aquí hay muchas personas, hermanos y hermanas, que da igual los tiempos, si son más favorables o son horribles, o son duros o son difíciles, sirviéndoles aún. Aleluya. Y el Señor no es injusto, Él lo está viendo. Amén. Y para terminar vamos a desglosar o vamos a tratar de exprimir este versículo de Eclesiastés 11:1, palabra por palabra. Dice, echa. La palabra hebrea es salak, que significa empujar, enviar, arrojar, crecer. Esto te va a gustar. Echa en hebreo es también proyectil de ataque, espada. Todo en la vida tiene un propósito. Tu semilla tiene que ser sembrada con un propósito. El justo Job hacía un sacrificio de ofrenda cada día, todos los días, con el propósito de que Dios guardara a sus hijos del pecado. Y cuando tú sueltas la semilla, ella se convierte en un proyectil de ataque contra el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? En una punta de lanza que abre lo que está cerrado. Así es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. En el principio Dios dijo, sea hecho, sea la luz, y fue la luz. Mira qué poder tiene la palabra. El centurión lo entendió muy bien y dijo, Señor, una palabra tuya, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra, dilo y mi siervo sanará. Tu palabra tiene poder, tiene autoridad. Aleluya. A mí es lo que me está ayudando a seguir sirviendo al Señor desde hace muchísimos años. Porque hubo un tiempo en que yo servía al Señor, entendía que yo servía al Señor mejor o peor según me sentía, según el ambiente que me encontraba ese domingo en el culto. Ya hace tiempo que vivo por encima de eso, no porque he crecido y he madurado mucho, sino porque Dios me dio una revelación que su palabra está muy por encima de las situaciones, las circunstancias, los demonios que quieran asomarse, tus emociones, tu estado, el mío y cualquier cosa. Su palabra se basta. Aleluya. Su palabra es suficiente. ¿Cuántos creen en la suficiencia de la palabra de Dios? Echa. Luego dice tu pan. Pan en hebreo significa sustento y provisión. El pan en nuestras manos nos sostiene y alimenta, pero el pan en las manos de Dios nos da vida abundante y multiplicada. Recuerda el niño con unos pocos panes y unos pocos peces. En las manos de Jesús hubo alimento para miles.
Y a veces nuestra efectividad depende, ¿podemos ser efectivos? Sí. Dios nos ha dado talentos, un potencial a cada uno y a cada una, sí. Pero muchas veces lo usamos de una forma humana y vemos cierta producción. Si los ponemos en las manos de Dios y Él lo usa de una forma divina, se va a multiplicar mucho más. Porque una semilla, ¿has visto una pepita de sandía? Si se siembra bien, ¿cuántas semillas salen? A ver, ayudadme los que entendéis. De una pepita de una semilla de sandía, ¿cuántas sandías pueden salir? Una sandía por esa pepita pueden salir más. 2 o 3 perfectamente. Así que fíjate tú. Y cuando la palabra dice que la buena tierra va a producir a 30, a 60 y a 100 por uno, aleluya, recuerda, eso me animó mucho, lo dije no hace mucho en una predicación. El Señor es el único capaz de multiplicar por 0 y que el resultado no sea 0. Es que yo me siento muy mal, es que yo no me veo ya, es que en otros tiempos sí, pero es que tampoco, es que yo no sé, y ya he caído muchas veces, y es que yo me veo un 0 a la izquierda. Bueno, da igual si un 0 a la izquierda, un 0 a la derecha, un 0. Si nos vemos un 0, multiplicar cualquier millón de cosas por un 0 siempre va a dar 0. Pero el Señor, aunque multiplica por 0, Él da ganancia. Aleluya, Él da ganancia. Ese es nuestro Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Agua del hebreo sarán, que es borbotar, torrente del Espíritu, dicha y seguridad, fuente de agua de vida. El sonido de su voz es como torrente de muchas aguas. Dice muchos días, después de muchos días. En muchos días acontecen muchas cosas, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Cuando sembramos, vienen vientos frescos y favorables y también vientos secos y fuertes que provocan sequía, calor, tormentas. Es por eso que si miramos los vientos contrarios, las circunstancias, los obstáculos, nunca saldremos a sembrar y por lo tanto nunca cosecharemos. En los tiempos bíblicos hubo una gran hambruna, había varias, pero para situarnos, cuando Isaac va a la tierra del rey Abimelech, porque Dios le dijo no descienda a Egipto, había una gran hambruna que azotó la tierra de Canaán. La gente no tenía comida ni agua y estaba en una situación desesperante. Así que Isaac hizo algo que para la visión de las personas parecía muy extraño, como es extraño echar pan sobre las aguas. Yo no sé si alguien ha estado en el Ebro, ha visto el delta del Ebro. Yo sí he visto todo eso. Y todo el agua y las plantas. Digo, ¿cómo de ahí luego eso tan empapado, tan inundado de agua y de ahí luego va a salir arroz y las paellas que tú te comes los domingos? Pues mira en Génesis 26, versículo 12, lo que hizo Isaac cuando a todos le parecía una visión extraña. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Yahvé. Dios hizo que se multiplicara de forma sobrenatural. Y cuando nosotros sembramos su palabra, su evangelio, aún en las personas, en los lugares, en los sitios más, ¿verdad?, que parece que no va a dar resultado, que no va a dar fruto, más infructuosos, más desérticos, de secano, Dios puede hacer algo sobrenatural. Sí, incluso con tu marido, que tú dices, yo vivo con un secano total. Pues Dios puede hacerlo caer de rodillas, aleluya, y ese secano bañarse en lágrimas de quebrantamiento, de arrepentimiento. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y algo para terminar, para tener muy en cuenta, estamos hablando de echar nuestro pan sobre las aguas, nuestra semilla. En la ley, Dios exigía que la semilla para ser sembrada debía ser pura. Debía ser pura.
En Levítico 11, versículos 37 y 38, dice eso. La semilla debía ser pura. Y mira en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, dice el Evangelio, dice Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Dios el Padre sembró la semilla más pura que podría existir y que podrá existir, su propio Hijo. Y fruto de salvación somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Cuando Jesús dijo el grano de trigo tiene que morir, Él mismo fue ese grano de trigo que murió, que se enterró, para que tú y yo podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Y en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pedro: siendo renacidos. ¿Cuántos renacidos y renacidas hay aquí? Ay, si yo pudiera volver a nacer de nuevo. La semilla de la palabra incorruptible te puede hacer nacer de nuevo, renacer, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, que vive y permanece para siempre. Así que, querida iglesia, vamos a cobrar ánimo. Señor, voy a sembrar, voy a echar mi pan sobre las aguas, ¿verdad? Aunque parezcan aguas que va a ser un desperdicio, que es un lago de despropósitos, que eso es una pérdida de tiempo. Después de muchos días lo hallarás, lo hallarás. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces el Señor nos quiere animar a que sembremos su preciosa semilla de la palabra de Dios.